Hello, hello. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Cómo están? Vamos a comenzar con un par de preguntas antes de comenzar con la prédica. Quería preguntarles primero, ¿cuántas gentes aquí son fanáticos del deporte del boxeo? Cuento como tres. Está bien. Ahora, la próxima pregunta es, ¿cuántas personas aquí conocen o saben quién es Muhammad Ali? Bien. O sea, no tienen que ser fanáticos del deporte para saber quién es la persona, ¿verdad? Era una persona muy famosa. Y la tercera pregunta, pueden contestarla con las manos si quieren o no, pero ¿cuántas personas aquí se acuerdan de los años 60 y 70? Solo como 4. Está bueno. Está bueno. Algunos contestaron en sus corazones, pero está bien. Durante esas 2 décadas, Muhammad Ali practicó profesionalmente el deporte de boxeo. Y durante su carrera, esos 20 años, él ganó varios premios y títulos, incluyendo el título de campeón peso pesado, que nunca había oído ese título en español, en inglés se llama Heavyweight Champion of the World. Muchos, incluido él mismo, lo consideran como el mejor boxeador de todos los tiempos. Y a él no le daba pena decírselo a todo el mundo. En las prensas, en la conferencia de prensa, en entrevistas y hasta durante el combate, él se lo decía a su oponente, se lo decía para tratar de vencerlo psicológicamente. Una vez, Muhammad Ali estaba en un avión hablando con otra persona, con otro pasajero, y empezó a gritar, "I'm the best, I'm the greatest, soy el mejor". Así era. Las azafatas lo miraron y vieron que no llevaba el cinturón de seguridad abrochado, probablemente porque estaba brincando diciendo que era el mejor. Le dijeron, "Señor Ali, por favor, tendrá que abrocharse el cinturón". Ali respondió, "Superman no necesita cinturón". Y la azafata lo miró sabiamente y le dijo, "Superman tampoco necesitaba avión". Hermanos, hay una diferencia entre la confianza y el orgullo. Por ejemplo, estamos llamados a confiar en las promesas de Dios, ¿verdad? Una de ellas se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje muy famoso y la mayoría de ustedes probablemente se la conocen. Y dice que si creemos en el Señor Jesucristo, tendremos ¿qué? Vida eterna. Amén. Por lo tanto, todos debemos tener confianza de que estaremos con Dios por la eternidad después de morir, ¿verdad? Este es un regalo inmenso que nos dio el Padre por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, el orgullo corrompe la confianza y nos pone en el centro de todo. El orgullo analiza ese mismo pasaje, Juan 3:16, y lo tuerce y dice, tengo vida eterna porque me la gané yo al confiar a Jesús. ¿Ven cómo eso corrompe el mensaje que Dios tiene para nosotros? Es una diferencia bien sutil, pero es muy importante. Todos somos susceptibles al pecado del orgullo porque tendemos a querer ponernos en lugar de Dios. Hermanos, eso fue lo que convirtió a Satanás en un ángel caído. Y es lo que él usó para tentar a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Fue lo que fracasó al rey Saúl y corrompió a los fariseos en el tiempo de Jesús. Y es lo que el mundo nos enseña a tener y lo disfraza con el velo del autoestima. La Biblia nos llama a un camino diferente, el de la humildad y el servicio. Y en Filipenses capítulo 2, Pablo exhorta a los creyentes a imitar la humildad de Cristo, destacando la verdadera grandeza que proviene de servir a los demás. Y hoy vamos a ver cómo podemos lograr unidad como iglesia a través de esa humildad.
usando a Cristo como nuestro máximo ejemplo y las recompensas que vienen, que Dios nos da como resultado. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por este lindo día que nos has dado para congregarnos juntos como familia y como iglesia. Te pido que comparta tu mensaje por medio de mí, Señor, y que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y que el mensaje de hoy cambie nuestra forma de pensar y nuestra actitud. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pasemos al libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 4. Lo tienen ahí en la pantalla. Y dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. Hermanos, en el primer versículo ahí vemos la frase por tanto. Y esa frase indica que debemos leer los versículos que vinieron en el capítulo anterior. Lo que Pablo dijo en el capítulo 1 forma la base y el fundamento de lo que va a compartir con nosotros en este capítulo. Y al final del capítulo 1, Pablo les dice a los filipenses cómo deben mantenerse firmes a conflictos externos. Filipos, que era la ciudad donde estaba la iglesia de los filipenses, era una colonia romana. Estaba llena de ex soldados que resistían el mensaje de Jesús. Pablo les urge a ellos que se comportan de una manera digna del evangelio, sin miedo de cualquier adversario. El que cree en Cristo está dispuesto a sufrir por él, y es una señal de la salvación que viene de Dios. Y Pablo más que nadie sabe lo que es sufrir por el evangelio. Él le estaba escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel. Ahora, en los primeros 2 versículos del capítulo 2, Pablo cambia el enfoque a cómo debemos comportarnos contra conflictos internos, o sea, en el cuerpo de Cristo que viene siendo la iglesia. Así que ese mensaje este mensaje de hoy no es solamente para esas gentes que estaban en Filipo. Este mensaje es para nosotros, la iglesia en Providence. Y él menciona características que debemos de tener en común como cristianos. Y dice que por eso tenemos la responsabilidad de estar unidos en nuestro parecer, en nuestro amor, en nuestras almas y en nuestros pensamientos. Suena muy bonito, pero yo sé que eso es muy difícil de cumplir. Donde hay un grupo de gentes, puede haber un grupo de problemas y conflictos. Pablo sabe que es difícil para nosotros ser unidos, porque cada persona aquí tiene personalidades y mentalidades distintas. Y vienen de diferentes sitios, de diferentes países, y cargamos diferentes culturas y formas de pensar. Pero él nos dice la manera en que podemos cumplir esa responsabilidad. En el verso 3 vemos que dice que tenemos que ser humildes, no hacer nada por egoísmo o vanidad, sino que en cada momento consideramos a los demás como superiores a nosotros. Usted se levanta por la mañana y piensa, fulano o fulana es superior a mí. Usted va al trabajo y mira a su compañero del trabajo y dice, esa persona es mejor que yo. Esa persona merece tener un rango más alto que el mío. No, ese pensamiento, esa forma de pensar no es natural para nosotros como seres humanos. Y eso lo sé porque yo no pienso así tampoco.
Esto es algo bastante difícil de hacer considerando el tipo de mundo en que vivimos. Un mundo que prioriza la riqueza, el estatus social y las posesiones. Y esa forma de pensar, desafortunadamente, ha infiltrado la iglesia. Porque aunque no los queramos admitir, aquí también se pueden formar clases sociales basadas en cosas como dinero o estatus financiero, o sea, dónde vives, qué tan grande es tu casa, qué tipo de carro manejas y cuánto ganas en tu trabajo y dónde envías a tus hijos a la escuela, sea privada, cristiana o pública. También podemos formar clases sociales basadas en los dones que nos ha dado Dios y el ministerio o los ministerios que practicamos. Una persona que puede cantar o canta bonito, una persona que predica y se comunica bien, puede sentirse como que ellos contribuyen más al cuerpo de Cristo que la persona que trabaja en la cocina o en la limpieza. Y eso no está bien. También podemos formar clases sociales basadas en el tiempo que tenemos en el Evangelio como cristianos. A veces se nos olvida que en un momento nosotros no sabíamos nada de Dios, no sabíamos nada de lo que decía en la Biblia. Y por eso cometíamos errores en las cosas que hacíamos y lo que decíamos, pero gracias a Dios, Él y probablemente una o varias personas nos agarraron y nos enseñaron el camino correcto de Jesús y nos ayudaron en nuestro camino de santificación. Pero ahora creemos que estamos por encima de aquel que no tiene el mismo nivel de entendimiento y quizás no tenemos la misma paciencia que Dios tuvo y sigue teniendo con nosotros, no la tenemos con nuestro prójimo. Entiendo la razón por qué nosotros caemos en pensar que somos superiores a los demás. Como seres humanos queremos sentir que somos especiales. Queremos reconocimiento de lo que somos o lo que hemos logrado en nuestras vidas. El mundo mira esa actitud y dice, bien, eso es bueno. Piensa en ti y en tus necesidades primero y deja que los otros te los arreglen solos. Porque tú eres un rey, you're a king, y tú eres una reina, you're a queen, y mereces sentirte bien y superior en todo momento. Hermanos, déjame decirle ahora que eso es mentira del diablo. Literal, ese fue el mismo engaño que le hizo Satanás a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Escúchenme bien, el único rey aquí es Jesucristo. El único que se merece sentirse superior a los demás, el único digno de toda gloria y adoración es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ese mismo rey nos instruye a estar unidos a través de la humildad. O sea que el único que puede decir que es superior, dice que debemos de ser humildes y poner a otras personas por encima de nosotros. Y como ha dicho el reverendo Asael durante estos últimos 2 meses, durante su serie de sermones, Dios nos ha llamado ¿a qué? A servir. Exacto. No buscar gloria y honra por nosotros, sino unidos como el cuerpo de Cristo, servirle a Él y servirnos los unos a los otros. Pero eso no se puede hacer si nosotros no tenemos primero humildad. Ahora, quiero que se imaginen conmigo un equipo de fútbol. Hace un par de años yo no sabía nada de fútbol, pero después conocí a una chica que viene de familia salvadoreña y tuve que aprender un poco sobre el deporte. O sea, sé un poquito, pero no mucho. Pero imagínense conmigo un equipo de fútbol donde todos los jugadores quieren ser el superestrella del equipo. Nadie pasa la pelota, nadie quiere defender y todos quieren anotar un gol. ¿Qué pasaría con ese equipo? Piensen, díganme ustedes, ¿qué pasaría con un equipo donde cada persona solo se preocupa por sus estadísticas o sus números? Muy difícil que ellos ganen. Fracasarían porque no trabajan en unidad. Sin embargo,
Cuando cada jugador reconoce su rol y apoya a los demás, el equipo triunfa, ¿verdad? Así es en la iglesia y en la vida cristiana. La humildad nos une y nos hace más fuerte. Nos permite trabajar juntos en armonía en lugar de competir por reconocimiento. En vez de sentirte ofendido cuando alguien te subestima, extiéndele la misma gracia que Dios te da cuando tú le haces lo mismo a Él. Amén. Si todos nos dedicamos a poner a otras personas por encima de nosotros, eliminaríamos los conflictos que ocurren por orgullo y egoísmo. Así podremos triunfar como equipo de fútbol, como el equipo de fútbol, en nuestra misión de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro gol como equipo. Y debemos de trabajar en unidad para poder cumplir con ese gol y para poder triunfar con nuestra misión. Así que, hermanos, la unidad solo puede lograrse si dejamos a un lado el egoísmo y nos agarramos de la humildad. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Miremos los versículos 5 al 8, que dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. ¿Cómo podemos dejar a un lado el egoísmo? Lo dice ahí en el primer versículo, en el versículo número 5. Teniendo la misma actitud de Cristo. Siempre debemos imitar a Jesús, y en este caso Él nos demuestra el máximo ejemplo de lo que es ser humilde. Recuerden que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre de Belén, sino que Él es y siempre ha sido Dios eterno. El libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Aquí el Verbo se refiere a Jesús. Aferrar, aquí el Verbo se refiere a Jesús. Pero el versículo 6, volviendo otra vez al libro de Filipenses, de este pasaje, dice que aunque Jesús es Dios, Él no considera eso como una posición a la que Él tiene que aferrarse. Y aferrarse significa agarrarse de algo fuertemente. Así como un niño se agarra de su mamá, una bebé se agarra de su mamá. Así como una koala se agarra de una mata de bambú. Esa no la estuve escrita, no sé por qué me salió ahora en la mente. Decidí decirlo. Y así como uno se agarra de cosas importantes de nuestras vidas, como nuestro dinero, nuestros títulos o nuestras posesiones. Al contrario, dice el versículo 7, Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó el papel de siervo. Imagínese si su jefe, el jefe de su empresa, decide un día añadirle a sus responsabilidades como jefe y a bajar a tu posición a ayudarte con tus oficios. O sea, él se añade las responsabilidades que ya tiene y comienza a trabajar ahí, hombro con hombro contigo, a enseñarte cómo se hacen las cosas, cómo se cumplen las responsabilidades correctamente. Eso nunca pasaría, ¿verdad? Bueno, eso pasó con nuestro jefe. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. En ningún momento
Él dejó de ser Dios. Quiero dejarle eso claro. Pero por un tiempo bajó de su trono y, como dice el versículo 8, se manifestó como hombre, como tú y yo. Porque esa era la única manera en que nosotros íbamos a recibir salvación. Si no se manifestaba como hombre, no iba a poder morir por nuestros pecados, porque Dios no muere, no puede. Pero Él renunció voluntariamente a sus derechos, demostrando un amor sacrificial. Por amor, Él hizo lo que hizo. Por amor, intercede por nosotros. Por amor, se hizo obediente a la muerte. Y por amor se humilló y se convirtió en el siervo sufriente que nos contó Isaías. La verdadera humildad, hermanos, no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Eso es algo muy importante que quiero que les quede claro hoy. No quiero que cojan este mensaje como excusa para dejar que otra persona lo maltrate o que lo subestime. Ser humilde no significa dejar que otros abusen de ti. Ser humilde significa dejarte llenar de ese mismo amor sacrificial que Jesús tuvo por nosotros y dirigirlo hacia tu prójimo. Identificar cuáles son sus necesidades y tratar de ayudarles lo más que tú puedas. Piensen conmigo en la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos antes de ser ejecutado. Él, siendo Dios, también era su maestro y estaba a punto de darle el mejor regalo en la historia del mundo, el perdón por sus pecados por medio de su muerte en la cruz. Y de repente Jesús se levanta de la mesa, agarra una toalla y un recipiente llena de agua y comienza ¿qué? A lavarle los pies a cada uno de ellos. Y en ese tiempo, déjame decirle, no andaban con tenis Jordan o botas de Timberland o zapatos así cerrados. Andaban o descalzos o con sandalias, y los pies de ellos, te prometo que no se ven como los pies de nosotros ahora cuando llegamos a la casa. Estaban llenas de polvo y mugre y todas esas cosas. Así que no era una cosa agradable lavarle los pies a una persona. Por eso que esa responsabilidad en ese tiempo se reservaba solamente para los sirvientes de la casa, a una persona con bajo estatus social. Pero Él, siendo Dios y también su maestro, decidió hacer ese acto de servicio para ellos. Él tomó la tarea reservada para un sirviente, y no para un maestro, y mucho menos para hijo de Dios. Sin embargo, Jesús lo hizo para darles un ejemplo de humildad y de servicio. Acuérdense, ese es el mismo Jesús, el mismo Verbo, que es Dios y estuvo con Dios desde el principio. Increíble. Con esto, Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza no está en la posición que ocupamos, sino en nuestra disposición para servir a los demás. No subestimes a los demás, hermanos. No te dejes llevar por el egoísmo ni el orgullo, y sé dispuesto a servir en cualquier manera que tú puedas. Si tu hermano perdió su carro y necesita ir a un appointment médico, coge un par de horas del trabajo, sal y ayúdalo, llévalo y tráigalo de nuevo a su casa. Si tú ves a una persona que en su cara se le nota que está pasando por un tiempo difícil, y quizás después del servicio tú tienes hambre o estás cansado y quieres irte para tu casa, coge un momento, para esa persona y pregúntale qué está pasando, cómo le va. Y si ellos quieren, siéntate con ellos y ora y llora con ellos, porque para eso estamos aquí.
Y también, esto es para ustedes, si ven a José y a Vanessa Machín moviendo mesas y sillas después del servicio, párense, no salgan por la puerta de atrás y ayúdenle para que así terminen más temprano. Amén. Hermanos, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, pero seguirlo no es algo fácil. Yo sé, pero cuando servimos con humildad, Dios nos promete algo maravilloso, su recompensa. Y eso vamos a ver ahora en los versículos 9 al 11. Que dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La última vez que predicó Jonathan, me acuerdo que él dijo que él normalmente no comparte los versículos que él va a usar con el grupo de alabanza temprano como para organizar bien lo que vamos a cantar con lo que vamos a predicar. A mí normalmente me gusta compartirlo para que todo esté bien sincronizado, pero esta vez no me dio tiempo para hacerlo. Y cuando vi la última canción que cantó el grupo de alabanza y me di cuenta de lo que estaba diciendo esa canción, que toda rodilla se doble y toda boca confiese, ahí yo me di cuenta de la grandeza de Dios. Y que en realidad no importa cuánta educación tengamos o qué posición nos den, el que dirige aquí es Dios. El que dirige aquí es Dios. Y el versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Aquí vemos como Dios el Padre recompensó a Dios el Hijo por su humildad y su obediencia. Jesús comenzó en el trono de Dios, bajó a ser semejante a los seres humanos y terminó exaltado de nuevo al trono de Dios. Pero no fue Él que se exaltó a sí mismo, ¿verdad? El Padre fue el que lo hizo. Debido a su humildad y obediencia, Dios exaltó a Jesús. Y ese nombre sobre todo nombre que dice en el versículo 10, se refiere al nombre divino de Yahweh, un nombre solo reservado para el gran yo soy, el Rey del universo. No hay otro nombre más grande que ese nombre. Esto significa que Dios el Padre ha declarado que Jesús el Hijo tiene el carácter y la persona por encima de cualquiera, por encima de los demás, porque no hay nada más alto que el nombre de Yahweh. Y todo queda bajo de la autoridad de Jesús. Cuando Pablo dice toda rodilla se dobla y toda lengua confiese, se está refiriendo a la absoluta totalidad de toda la creación que va a reconocer la superioridad de Cristo Jesús. O sea que a la buena o a la mala, tú te vas a arrodillar en algún momento en el futuro y tu lengua y tu boca va a confesar que Jesús es el Rey. Una sugerencia, háganlo por la buena. No creo que ustedes quieran hacerla por la mala. Yo le doy gracias al Padre todos los días por Jesús. En la mañana, durante el día y en la noche. Y especialmente los domingos por las mañanas que me toca predicar. Yo me pongo nervioso cuando Asael y Jonathan se van de viaje. Y me enojo cuando se van de viaje juntos. Eso quiere decir que lo planearon así para dejarme solo. Cuando se van de viaje y me dejan encargado de la iglesia, esa es una gran responsabilidad y eso yo lo tomo muy en serio porque los amo mucho a todos. Por eso, precisamente por eso, es porque lo tomo tan en serio. Y es que me da miedo decepcionarlos. Y eso
que nosotros tenemos una congregación más o menos pequeña, de 130 o 150 personas. Sin embargo, el Padre puso a Jesús encargado de toda la creación, desde el principio hasta el final. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está bajo su autoridad. Yo me quedo asombrado que el mismo Jesús, que tiene tanto poder, tanta gloria, tanta responsabilidad, también es nuestro máximo ejemplo de humildad. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Pero así es nuestro Dios. Y así quiere que seamos nosotros. El libro de Lucas, capítulo 14, versículo 11 dice: porque todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto nos muestra que aquellos que buscan exaltarse a sí mismos serán humillados, pero aquellos que caminan en humildad recibirán honra en el momento adecuado. Obviamente no seremos enaltecidos al nivel de Jesucristo, y como le dije, yo no quiero ser enaltecido a ese nivel tampoco. Pero cuando servimos con humildad, Dios nos exalta en su tiempo perfecto. No sean orgullosos, hermanos, como lo fue Muhammad Ali y el rey Saúl y los fariseos. No busques tu propia exaltación. No se pongan a presumir de sus logros o de su dinero o de su estatus. Todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos los dio. Esa casa o ese apartamento, ese carro, ese teléfono, ese reloj, esa ropa, esa inteligencia, esa apariencia, todo eso, todo lo que tú tienes, hermano, lo tienes porque Dios lo permitió. ¿Y saben qué? Como dijo Job en el libro de Job, el Señor ha dado y el Señor ha quitado. Así de fácil como te lo dio, Él te lo puede quitar. Por eso es que la humildad es más poderosa que el orgullo. El orgullo busca exaltación para la persona, para el individuo, pero la humildad busca exaltación para Jesucristo y se manifiesta por medio de la unidad y acciones de servicios. ¿Se acuerdan de la última canción que cantamos? Que Cristo está en el centro de todo. Pues Cristo está en el centro de tu humildad. Así como Dios exaltó a Jesús después de su obediencia y humildad, también nos levantará cuando aprendamos a vivir con un corazón humilde y dispuesto a servir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir el camino de Cristo? Para terminar, hermanos, como dije al principio, todos somos susceptibles al pecado del orgullo y tendemos a querer ponernos en el lugar de Dios. Pero la Biblia nos llama a un camino diferente, el camino de la humildad y del servicio. La humildad y el servicio no son signos de debilidad, como le gusta decir la gente del mundo, sino es signo de fortaleza y piedad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a la unidad, a imitar la humildad de Cristo y a confiar en la recompensa que tiene Dios para nosotros y no tratar de buscarlos para nosotros mismos. Esta semana, hermanos, quiero que examinen sus corazones. ¿Hay áreas donde el orgullo te está impidiendo crecer espiritualmente? Encuentra una manera de servir a alguien con un corazón humilde. Y ora para que la actitud de Cristo se refleje en tu vida diaria. Y le voy a añadir algo ahí que no escribí. Ora para que esa actitud se refleje con una persona que quizás te ha maltratado en el pasado. Porque ahí es que nuestro orgullo nos para o nos impide
a ser los siervos que debemos de ser para Cristo. Porque nuestro corazón humano no quiere admitir o no quiere aceptar que debemos de poner a esa persona por encima de nosotros. Esa persona que tienes ahora mismo en tu mente, que quizás te ha subestimado en el pasado o que te sigue maltratando en el presente. Esa es la primera persona que debes de ir esta semana o en el futuro y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿En qué te puedo ayudar? Y la razón por la cual yo creo que la humildad es más poderosa que el orgullo es porque nadie se espera que una persona a que uno ha maltratado venga hacia uno y le diga, te amo, te quiero ayudar, ¿en qué te puedo servir? Te perdono. Eso es algo sumamente impactante y algo que puede cambiar la vida de una persona para siempre. Más fácil que tú ir y hacerle otra maldad para pagarle por la maldad que te hizo a ti. Exactamente. Amén. Amén. Precisamente. Gracias, hermana. ¿Escucharon eso? Quiero que... Sí, dale. Uh-huh. Wow. Yo le pedí permiso al pastor que si le podía dar unos segunditos para reconciliarme con ella. Y le cuento, hermano, que me reconcilié con ella. Amén. Pero la mano, cuando yo metí la mano a la ofrenda, me la hizo así, o sea, me la encogió para que le echara la ofrenda. Amén. Fue algo increíble. Gloria a Dios. Que me reconcilié. Gloria a Dios. Sí es. Amén, amén. Y podemos seguir hablando de esto después, pero para terminar, por si acaso algunos de ustedes tienen que irse. Gracias por compartir eso con nosotros, porque eso es muy importante de tener en mente, hermanos. Ese versículo ahí está ahí porque nosotros tenemos que entender que las apariencias no es todo. Tenemos que estar bien con Dios adentro, en nuestros corazones. Así que si tú vienes aquí los domingos solamente por rutina y entregas tu dinero y da tu ofrenda y te sales por ahí, por la puerta de atrás, pero no participas con el cuerpo de Jesús, con la iglesia aquí, con tus hermanos, y no quieres nada que ver con ayudar a tu prójimo, entonces esas son ofrendas y esas son acciones vacías. Tiene que humillarse, tiene que ser humilde. Y lo tiene que hacer a través de ese mismo amor sacrificial que Dios demostró por nosotros, tenerlo por su prójimo. Amén. Caminemos en humildad y sirvamos a los demás y glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias por recordarnos de quién somos y quién tú eres. Tú eres el único que merece el puesto más alto, el único que merece decir que eres superior a los demás. Y aún así, Señor, enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros, para que nuestras almas no sean perdidas, no se pierdan, sino que tenga vida eterna. Todo eso te lo damos a ti, Señor. Nada de eso lo conseguimos o no lo merecemos nosotros. Gracias por recordárnoslos hoy en día, Señor. Por favor, cambia nuestra mente y nuestra mentalidad. Saca el orgullo de nuestros corazones y llénalo de tu humildad.
y darnos la oportunidad esta semana y adelante para poder servir a nuestros hermanos, Señor, así como tú nos serviste a nosotros con tu muerte en la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.